Hice cosas divertidas, trabajé en la pesca de la centolla en Alaska y en la centolla subantártica, en las plataformas de petróleo, construí, diseñé, reparé, estuve trabajando en plataformas cerca de Malvinas, justo antes de la guerra. Y después con mi padre, en nuestro astillero, construimos más de 120 barcos para Europa, para África, para las Américas. Y durante 10 años me dediqué a la política industrial naval. Ahí quise de alguna forma devolverle al país y al futuro lo que yo había aprendido de lo que no se debe hacer justamente para que el país funcione mejor. Y eso lo hice desde justamente las corporaciones empresarias, sindicales y también desde la función pública a cargo del astillero más grande estatal argentino, Río Santiago. El mar argentino es muy rico en peces y está absolutamente descontrolado. Por eso, cuando mezclas riqueza y descontrol, aparece el robo. Y en este caso, son los piratas, que no son justamente cuidadosos. Por lo tanto, además de robarnos la pesca en el límite del mar argentino, lo depredan. Esto vino ocurriendo hace 40 años. Van 10 gobiernos argentinos en el cual hay absoluta complicidad en la pesca ilegal y la depredación. Lo que se hace es minúsculo. Pero un día esto empezó a cambiar, o al menos eso parecía. En el 2016 se decide dotar a la Armada de barcos patrulleros para controlar la pesca ilegal y la depredación en el límite del mar argentino. Estos son barcos militares que no son de guerra, son barcos casi una cuadra de largos, que llevan unos 30 tripulantes, que tienen algún armamento menor, que lo que hacen es estar en la zona patrullando. Es como el patrullero del barrio. No es que sale a matar ladrones, pero su presencia hace que los chorros entren menos. Esa es la función, de disuasión. Y al que se anima, lo persigue y lo puede capturar. Esa es la función del barco patrullero. Un día, ya por octubre del 2016, me llaman de la jefatura de gabinete de presidencia para que les dé mi asesoramiento profesional independiente de una oferta que habían recibido sobre la compra de unos barcos patrulleros justamente para el tema de la pesca, para controlar la pesca ilegal en el límite argentino. Me muestran de qué se trata, lo estudio y al mes, en noviembre de 2016, hago un informe. Y me llama entonces a una reunión en la cual estaba gente de defensa, gente de presidencia y gente de la Armada. Y ahí les cuento que en realidad el precio ofrecido comparado con 400 casos que estudié de barcos similares tenía un enorme sobreprecio. Y el barco, según había entendido, no estaba muy bien visto en el mercado internacional. De hecho, todas las marinas del mundo, sobre todo las regionales con las cuales había consultado, todos los habían rechazado al barco. Y me enteré que ni siquiera la Marina de Francia lo había querido ese barco. Y era sorprendente que nosotros elegíamos ese como supuestamente la mejor oferta, el mejor barco del mundo. Eso era todo muy raro. Entonces, a medida que yo explico todo esto, se empieza a generar un ambiente de mucha agresividad en la reunión. Uno de los oficiales de Marina que estaba a cargo de este proyecto, de golpe se levanta y empieza a gritarme muy agresivamente, a atacarme realmente, diciendo que yo no tenía nada que estar opinando sobre este tema, que la Armada ya había tomado una decisión, que estaba absolutamente todo decidido y que además yo no tenía derecho porque yo no pertenecía a ningún astillero, ni a ninguna cámara, ni a ningún interés político, que no entendía qué es lo que hacía allá. Se puso tan tenso que este almirante empezó a gritar y a correr y lo sacaron. Y mientras lo sacaban, el tipo iba gritando:
usted no es nadie, 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 tratando de descalificarme de esa forma. Pero a mí lo que más me importaba era demostrar que estos barcos los podíamos construir nosotros. Y yo quería convencerlo al presidente que confiara en los argentinos. Así como el presidente de Chile confía en los chilenos, el de Perú en los peruanos, que confiara en nosotros. Que nosotros los podemos construir tan bien o mejor que los franceses. Este era el objetivo de mi informe. Desnudar lo que era claramente un caso de corrupción, pero además proponer constructivamente cómo dotar a la Argentina, a través de la Marina, de los recursos necesarios para protegernos. Pero a la vez, además de tener estos barcos, dentro de unos años tuviésemos también parte del país en marcha, los astilleros. Desde Presidencia de la Nación hacen suyo mi informe y se convencen que debe suspenderse esta compra directa sobrepreciada por 400 millones de dólares y además avanzarse sobre la oportunidad de construcción de los barcos en la Argentina, como hacen el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, en marzo del año siguiente, del 2017, lo acompaño al presidente Macri en un viaje a Holanda, en el cual firma un contrato, un convenio entre la industria naval de Holanda y la Argentina, en la cual los holandeses ofrecen construir barcos en la Argentina con el 100% de financiamiento dentro de astilleros argentinos. El presidente no lo podía creer. Entonces, lo que le propongo a él y al ministro de Defensa es que, en vez de comprárselo directo, ni a los franceses ni a los holandeses, hagamos una licitación internacional con la máxima participación del trabajo argentino. Ese era un proyecto virtuoso que se puso en marcha. Lamentablemente, el 15 de noviembre de ese año, explotó el submarino Ara San Juan. 44 tripulantes murieron por la corrupción militar. Y eso no es algo menor, porque todo tiene que ver con el mismo sistema, la misma matriz de corrupción. A los pocos meses ya empezó el descalabro de la Argentina. Se nos moría gente en el agua, culpa de la corrupción militar, y también empezaban a flaquear las oportunidades de nuevas inversiones, no llegaban los fondos del FMI, la típica de la Argentina de siempre. Y Francia aprovechó ese momento. Y a la decisión que estoy convencido que tenía nuestro presidente, el presidente francés le dobló el brazo y le hizo comprar los barcos franceses, a pesar de todo lo que sabemos de su sobreprecio, de su mal diseño, y que además era el astillero más corrupto del mundo. Una muy seria investigación internacional demuestra que el 74% de la corrupción naval militar mundial está concentrada en este astillero francés estatal. Hay casos en Brasil, Pakistán, Malasia, Arabia, Taiwán. Por ejemplo, en el de Malasia, asesinan a la traductora del contrato entre el gobierno y Francia, en el cual se negociaban las comisiones. En el de Taiwán, asesinan al auditor de la Armada de Taiwán, que declara que hay un caso de corrupción en ese contrato. En el de Pakistán, el mismo almirante pakistaní hace explotar un coche bomba donde iban los ingenieros del astillero francés. Y esto lo hace en represalia porque el gobierno francés estaba dejando de pagarle las comisiones por los sobornos prometidos. Este es el nivel de la locura de la corrupción naval militar, que además de robar,
mata. Durante 40 años me dediqué al desarrollo de la industria naval en la Argentina. Y finalmente me di cuenta que las corporaciones empresarias, políticas, sindicales, estaban más cerca, o mayoritariamente, estaban más cerca del problema que de la solución. Entonces, para hacer un aporte efectivo, decidí salir del sistema. De ser un prestigioso alguien del sistema, ascendí a ser nadie. Y eso me dio las libertades para decir y hacer lo que había que decir. Por eso tenía tanta razón este oficial de Marina en la Casa de Gobierno cuando me gritaba que yo no era nadie. Tenía razón porque yo no cerraba en el sistema, en este manual del mecanismo de corrupción naval que le funcionaba tan bien. Esta investigación internacional de los casos relacionados con la compra de estos patrulleros me llevó a encontrar que en el mundo hay un montón de organizaciones y de personas muy valientes que se animan a hablar y a denunciar. Y escucharlos y ver cómo actúan estas organizaciones como es The World Peace Foundation, el Shadow War Investigations, Corruption Watch. Todas ellas están dirigidas y empujadas por personas individuales que han tenido su propia historia desde la investigación o desde haber sido alguien en el sistema y haberse dado cuenta, como me pasó a mí, que para ayudar tenés que salir del sistema. Es el caso de Andrew Feinstein, que habiendo sido legislador del partido de Mandela, tuvo que renunciar porque ni su propio partido lo acompañó cuando él quiso denunciar un caso de corrupción gigantesco en las compras militares. Y abandonó su carrera política porque en realidad lo que quería era ayudar a la gente, no ser un corporativo político. De la misma forma que Feinstein, que San Pedro Freeman, que John Kinsdale, que tantos y tantos que hay en el mundo luchando por esto, yo encontré que debía salir de mi área de confort, de publicar papers y hablar en la academia y en el nicho de la industria naval sobre estos casos de corrupción y salir y llegar a la audiencia grande. Por eso, lo que hice en junio pasado fue publicar una novela en forma de ficción. Y eso tuvo mucho más fuerza y mucho más impacto que todos los años que yo me dediqué a escribir y a denunciar este tipo de cosas. Por eso me decidí a que, como me inspiró a mí Feinstein, San Pedro Freeman y tantos otros, yo también, contando mis historias, quiero inspirar a otros. Porque no hay crimen perfecto. En la medida que cada uno se anime a hablar, se va a develar este mecanismo. Y esto te lo cuento desde la Argentina. Un país devastado por la corrupción. Que somos mirados por el mundo entero como el mejor ejemplo de lo que no debe hacerse en términos de corrupción estatal. Te lo cuento con el dolor de un argentino, pero también con la esperanza, porque empiezo a ver y a escuchar voces que empiezan a hablar, a denunciar y, como me pasó a mí, a animarse. Y esta rebelión de los nadies es donde creo que va a estar la solución. Nadie importa.